Mi nombre es Margarita Canillo Yanquinao, soy de aquí del lugar que se llama Cusaco, una comunidad mapuche que está escrito bajo el nombre de Turero Yanquinao, que es un familiar antiguo de nosotros. Y bueno, actualmente me encuentro trabajando en la Universidad Católica de Temuco como profesora en el área de la educación intercultural y abordo temáticas como la memoria mapuche y la tradición oral mapuche, con distintos estudiantes y de distintas carreras también. La carrera y la pedagogía en educación básica intercultural me llamó la atención porque abordaba temáticas mapuche desde los mapuches, desde las bases. Y además las problemáticas actuales que estaban ocurriendo en ese momento. Estoy hablando del año 2000-2001, que fue el año en que ingresé a la carrera de pedagogía básica intercultural aquí en la Universidad Católica, la misma universidad en la cual trabajo ahora. Por un lado, yo creo que sanando las heridas de la identidad, ese es un primer tema, porque nosotros tenemos varios procesos ahí entre medio donde la identidad propia mapuche se quiebra, ¿no? Se quiebra a través de la escolarización, a través también de la evangelización, que si bien hay muchos mapuches también que estuvimos involucrados con ese tipo de conocimiento, pero sin embargo hay quiebres identitarios principalmente. Yo creo que si uno se da cuenta de eso, vuelve a resignificarse como persona, primero como persona y luego como persona perteneciente a una sociedad, a un pueblo. Entonces desde ahí me parece que es una posibilidad, digamos, para empezar a reconstruirse como sociedad. Y desde ahí, por supuesto, también valorar los saberes que hay en los distintos territorios, porque no solamente somos acá en la región de la Araucanía y específicamente aquí en Temuco, somos muchos, somos diversos, estamos segmentados, pero somos diversos. Por el lado argentino también hay gente mapuche. El libro Huenumapu nace a partir de intereses investigativos, por decirlo de alguna manera. Entonces desde ahí, con el coautor, quisimos ir más allá de la frontera, esta frontera geopolítica que es la cordillera de los Andes, y atravesamos por el lado argentino, el Puelmapo, como diríamos, para recoger conocimientos sobre astronomía propia, astronomía del pueblo mapuche en este caso. Si bien habían fuentes primarias como archivos, por ejemplo, de misioneros, archivos de antropólogos de la época del año 1900, pero no era suficiente para abordar ese tema en la actualidad. Entonces, desde ahí también se hizo necesario trabajarlo como material disponible para todo el público, colegios, para personas común y corriente que se interesaran en el tema, para que también entender ese otro proceso, ese otro conocimiento propio del mundo mapuche, de los distintos territorios. Y ahí nace el libro Huenumapu. Fueron apareciendo varios contenidos, varios temas. Por supuesto que el sol como uno de los astros, elementos mucho más importante también por su magnitud, pero sin embargo no está desvinculado de los otros astros. Por ejemplo, lo que es la luna, las estrellas y el grupo de estrellas y constelaciones, pero también ciertas estrellas como el lucero del amanecer, el lucero que lleva la noche también, esa es otra estrella. Luego también aparece el sol, la luna en relación a los espacios ceremoniales, ¿ya? Que la importancia en ciertas épocas ceremoniales, por ejemplo, para las rogativas Guillatún, o cuando viene el solsticio de invierno, cada 24 de junio específicamente. Entonces esa descripción, esa identificación que la gente tiene de hace mucho tiempo fue significativo también para darle sustento al porqué en el mundo mapuche la celebración verdadera, como dicen los viejitos y las viejitas, debe ser el 24 de junio y no el 1 de enero, como está establecido según el calendario gregoriano, ¿no? Ese tipo de información. Luego aparecen también cantos sagrados en torno a algunos astros, como el lucero del amanecer, el sol cuando está eclipsado, la luna cuando está eclipsada, también aparecen cantos en ese libro. Se le conoce como relato cosmogónico ya por su relación con los astros, la relación que tendrían las personas aquí en la tierra con el cielo. Papá al día de hoy debe tener unos 90 años. Entonces, cuando era pequeña dice que soñó que la llevaron 4 personas hacia arriba, hacia Huenumapu. Cuando llegó arriba, vio una tierra muy parecida a esta que hay acá. Unos pastos, decía, muy lindos, muy bonitos, verdes, y habían animales que habían antiguamente, como por ejemplo el guanaco,
Y ahí dice que una de las personas le mostró dónde estaba el sol y dónde estaba la luna. Le decía que la luna y el sol estaban como hacia abajo. Dice que la luna estaba primero y más arriba estaba el sol. Y esto lo sostenían 4 cables muy brillantes. Como habían escuchado que el sol era un ñen o un nehuen muy grande, entonces ella quería visualizarlo directamente. Entonces dice que trató de abrir los ojos y ahí vio al sol muy iluminado y tiraba fuego, ¿no? Tiraba fuego cuando lo vio. Y la luna decía que estaba muy cálido, como adorable, decía ella, ¿no? Y a los costados de cada uno, de la luna y del sol, decía que habían una mujer al lado derecho y al lado izquierdo un hombre. Era así el relato. Entonces decía que a ella le mostraron esto para que después más adelante le enseñe a la gente cómo es la luna y cómo está en el Huayno Mapu. O sea, ese era como un poema que yo lo encontré bastante también interesante y bonito, y cómo se relaciona también con, si uno lo quiere llevar a esta cosa más racional, ¿no? Son importantes los poemas porque a través de ellos también se fueron configurando la forma de vida de la gente. Como dice un chachay, un lamien de allá del otro lado de la cordillera, dice que los poemas, cuando uno los sueña desde pequeño, cuando nunca se olvida y uno lo mantiene en la memoria, tal cual como lo soñó hasta que envejece, porque generó un cambio, generó también en la persona un pensamiento de respeto. Desde pequeña vengo escuchando o he escuchado de que los eclipses por lo general están acompañados de alguna catástrofe, son premoniciones de algún proceso, de algún efecto que vamos a tener aquí en la Tierra, como también en la naturaleza misma. Porque la experiencia que he tenido con eclipses ya pasados, anteriores, la del 60 o anterior al 60 por ejemplo, lo relaciona con el terremoto que hubo para esa fecha. Y también, así como los eclipses, principalmente de sol, están asociados mucho a las erupciones volcánicas, pero también a la sequía, como lo dice la gente de las Quenche, por ejemplo, la gente de las costas. Y en la zona cordillerana también hablan de que la gente va a estar a corto o mediano plazo, va a estar sufriendo alguna consecuencia. Es por eso que también se toma con respeto este fenómeno, no se transforma en una cuestión folclórica. El poder acceder a ese espacio de conversación y de compartir ese conocimiento, por supuesto que no deja de emocionarme. Lo analizo y digo, sí, estamos en un momento en el que hay que transmitir con el resguardo que la gente también te dice, ¿no? Pese a que estamos también todavía en conflicto, tenemos mucho por resolver todavía, pero aún así, sí, estamos acá.